Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y estamos contentos de estar con ustedes una vez más en esta tarde. Estamos en medio de esta serie que hemos llamado Los 10, refiriéndose a los 10 mandamientos. Hemos ya tratado aquí ya presencialmente en la iglesia, hemos tratado ya dos mensajes sobre los 10 mandamientos, tomando ya el primero y segundo mandamiento. Así que esta tarde vamos a tratar ya el tercer mandamiento. Hemos tratado el primero que dice, no tendrás, yo soy tu Dios, tu único Dios. Y luego el segundo dice que no debemos hacernos ídolos o imágenes. El tercero realmente se trata del nombre de Dios, de no tomar el nombre de Dios en vano. Pero hay algo muy importante que quisiera retomar antes de proseguir. Es el hecho de que nadie de nosotros, ningún ser humano puede ser salvo a través de cumplir los mandamientos. La razón sencilla también es porque nadie puede cumplir los mandamientos. Con uno que hayas violado, has quebrado todos los demás. Entonces, la salvación de los seres humanos viene a través y únicamente a través de Jesucristo. Él fue el que murió y resucitó. Y la razón por la cual Cristo murió en la cruz para salvarnos, para traer salvación, es porque ninguno de nosotros podía cumplir los mandamientos. Así que los mandamientos no son para nosotros, para salvación. Nadie puede ser salvo a través de cumplir los mandamientos. Así que esta tarde vamos a hablar acerca del tercer mandamiento, donde dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. Y vamos a ver qué es lo que esto realmente implica, qué es lo que significa. Porque estamos hablando del nombre de Dios. A muchos de nosotros quizás no tuvimos opción cuando nos pusieron los nombres, ¿verdad? Nadie de nosotros tuvo opción. Estábamos pequeños, nuestros padres decidieron ponernos al nombre, lo que le llaman el nombre de pila. A muchas personas que no les gusta el nombre que sus padres escogieron. Hoy en día hay nuevas leyes donde usted puede cambiarse su nombre, pero es interesante que a veces, especialmente en el área de la farándula, muchos de los artistas que nosotros conocemos por ciertos nombres no se llaman así, ¿verdad? Pero es interesante saber de cómo podíamos nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros teniendo un nombre y que nos llamen de otra manera o que usen nuestro nombre para cualquier otra cosa? Hemos hablado de los primeros dos mandamientos y muchos dirían, bueno, estos mandamientos, el primero y el segundo, son sumamente interesantes, importantes en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. La semana pasada específicamente hablamos acerca de no tener ídolos, de no hacernos ídolos. Y quizás hablamos más profundamente en este sentido de que a veces nosotros tenemos muchos dioses, lo que llamamos dioses contemporáneos, y quizás estamos en la época más idólatra de toda la humanidad, también entre los cristianos, aunque a veces decimos y nos mofamos y nos sentimos orgullosos de que quizás no tenemos alguna estatua aún, alguna imagen, pero hay muchos otros dioses de los cuales nosotros somos idólatras. Y de eso tratamos la semana pasada. El tercer mandamiento trata sobre el nombre de Dios y es importante. Porque nos rodea e incluso por la gente, por la sociedad que nos rodea y por lo que, porque es importante realmente. Algunos tienden a menospreciarlo, algunos tienden incluso a disminuirlo, e incluso algunos a devaluarlo, el nombre de Dios. Y específicamente a veces eso está dentro de la agenda de mucha gente en el día de hoy. Pero el pasaje de hoy habla de eso y nosotros no debemos tener otros dioses que no debíamos hacer ídolos, sí, eso sí es importante, pero no también es suma importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios lo puso ahí como un tercer mandamiento. Lo puso ahí y si Él lo puso ahí es porque es importante en nuestra vida, importante en todo lo que hagamos y la manera como usamos el nombre de Dios. Hoy en día mucho el nombre de Dios lo usan para hacer sonar
o que las maldiciones se oigan más, con más énfasis. Y usan el nombre de Dios para maldiciones. Usan el nombre de, como por ejemplo, a veces usamos la palabra como, ay, Dios mío, sin ningún, o sea, esa parte de vanidad, esa vanidad. También a veces usamos palabras como lo juro, juro en el nombre de Dios. Cuando yo estaba pequeño, esa palabra era prohibida en nuestra casa, jurar. No podíamos jurar por nada. ¿Por qué? Porque para mis padres la palabra jurar por Dios era una blasfemia en realidad, y sí lo es. Pero hoy en día eso es muy común. A veces usamos palabras como decimos, como tales como, oh, primero Dios, ahí estaré. Y no nos aparecemos ahí, no llegamos ahí. Cuando decimos que vamos a estar ahí y ponemos a Dios como testigo de que vamos a estar ahí y no llegamos, también esa es una forma de usar el nombre de Dios en vano. Entonces, esto va mucho más allá de lo que nosotros a veces pudiéramos pensar. El nombre de Dios también revela quién es Dios y también revela cuál es el carácter de Dios cuando hablamos del nombre de Dios. Ahora, el pasaje que vamos a tratar, ustedes saben, está en Éxodo 20, versículo 7. Y este versículo tiene también una advertencia extraordinaria ahí, la cual debemos de prestarle atención, porque dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Me encanta la palabra que dice tu Dios. Recuerde que estos mandamientos fueron dados al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Entonces dice, no uses el nombre de tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Esa es la advertencia. No lo daré por inocente. Entonces, cuando nosotros usamos el nombre de Dios en vano, hay por lo menos tres consecuencias por usar el nombre de Dios en vano. Y vamos a ver tres consecuencias, vamos a ver tres beneficios, y vamos a ver cuatro maneras de cómo poder vivir este mandamiento, este tercer mandamiento. La primera consecuencia de usar el nombre de Dios en vano, podríamos pensar que es que vivimos con una visión distorsionada de Dios. Cuando yo uso el nombre de Dios en vano, es porque yo tengo una visión distorsionada, no real, no correcta de Dios. Ahora recordemos que estamos hablando de nuestro Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que es santo. Que la Biblia dice incluso que ni los ángeles ni los arcángeles se atreven a mirar a Dios por su santidad. Estamos hablando de Dios. Entonces, Jesús fue muy claro en estas frases, en este sentido. Significa que tengo una comprensión errónea de quién es Dios en realidad cuando uso el nombre de Dios en vano. Y como no veo bien mis palabras, simplemente no importan. Así que cuando usamos el nombre de Dios, casualmente distorsionamos nuestra visión de Él. Jesús, como dije, fue claro en este sentido. Y a veces uno dice, no, pues es que me salieron las palabras. Las palabras que me salieron. Bueno, Jesús dijo que se trata del corazón. Jesús dijo de que de lo que habla la boca, bien, las palabras que salen de nuestra boca vienen del corazón. Reflejan lo que hay en el corazón. Entonces, cuando uso el nombre de Dios en vano, refleja mi distorsión de Dios en sí, refleja mi incomprensión de Dios, refleja mi ignorancia de Dios también cuando yo uso el nombre de Dios en vano. El segundo aspecto, consecuencia, es que bloqueo realmente la bendición de Dios. Todos nosotros queremos ser bendecidos por Dios, todos nosotros. Todos nosotros deseamos ser bendecidos por Dios, y cuando usamos el nombre de Dios en vano, la Biblia lo describe que eso es un pecado. Es pecado usar el nombre de Dios en vano.
Entonces, cuando hemos pecado, el pecado realmente destruye, rompe la comunión con nuestro Dios, y eso es lo que nosotros debemos de tener sumamente cuidado de que esa bendición no se rompa. Pero cuando yo uso el nombre de Dios en vano, estoy bloqueando la bendición de Dios. Yo entiendo que todo mundo, todos queremos ser bendecidos por Dios. Pero cuando nosotros usamos la palabra o el nombre de Dios en vano y tenemos una visión distorsionada, hemos pecado contra Dios y eso bloquea las bendiciones especiales que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. La tercera consecuencia es que tergiversamos a Dios ante los demás. Le damos una idea errónea. Cambiamos. Cuando uso mal el nombre de Dios, tergiverso. Cuando simplemente uso el nombre de Dios a la ligera. Si el nombre de Dios aparece en una broma, aparece en cualquier cosa, yo estoy denigrando a ese Dios santo y poderoso que está entre nosotros. Y no estamos ayudando a la gente a ver quién es Dios. En realidad, no estamos ayudando a la gente a ver quién realmente es Dios y qué tan importante es Dios en la vida de nosotros. Porque recordemos que cuando hablamos de Dios, estamos hablando de su carácter, de su amor, de su misericordia. Estamos hablando de su santidad, de su magnificencia, de su poder. Y cuando hacemos esto, realmente le estamos distorsionando, estamos tergiversando a Dios ante los demás. Pero, sobre todas las cosas, gracias a Dios, Cristo vino a morir por esa razón, porque usted y yo tergiversamos esto, bloqueamos las bendiciones y hacemos cualquier cosa, y por eso Cristo vino a morir por nosotros en la cruz y tomó nuestro lugar en la cruz, porque nadie podía alcanzar salvación a través de estos mandamientos. Pero son principios que usted y yo aún hoy en día lo debemos aplicar, debemos de vivir, y creo que estos mandamientos son puestos para que usted y yo vivamos bien en la vida. Pero cuando nosotros usamos el nombre de Dios correctamente, hay beneficios. Obviamente hay beneficios, y uno de esos primeros beneficios es que tendré una relación más fuerte con Dios. La mayoría de la gente quiere estar cerca de Dios, quiere escuchar su voz, quiere sentir su presencia de su espíritu, quiere estar cerca de Él. Entonces, cuando usted y yo tenemos una visión correcta de Dios y respetamos y usamos las palabras adecuadas, entonces hay una relación más fuerte, hay un acercamiento entre tú y Dios, porque hay una relación más correcta, más adecuada, cuando usas el nombre de Dios correctamente. Y ahorita vamos a ver que esto es más que usar a Dios, el nombre de Dios con maldiciones o en vano o cosas así. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero el segundo beneficio es que comenzaremos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Todos nosotros quisiéramos el poder de Dios, especialmente cuando las cosas no van bien, cuando la vida se pone difícil, cuando tenemos que tener una conversación difícil con las personas, cuando tenemos que emprender algo, cuando tenemos que comenzar algo. Todos queremos tener el poder de Dios en nuestra vida, pero cuando usted y yo usamos el nombre de Dios correctamente, ese poder de Dios, Dios se manifiesta en nosotros de una forma u otra. Comienzo por reconocer quién es Dios realmente, comienzo por reconocer cuál es su carácter, su nombre, y soy obediente a Él. Y allí es donde comenzamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Tercer beneficio. Es mucho más fácil para mí, se nos hace más fácil compartir nuestra fe con los demás cuando uso el nombre de Dios correctamente. Mire,
Si tú tratas de enseñarle a alguien acerca de Dios, de su amor, de su magnificencia, de su poder, de su santidad y de su amor y su misericordia y todo eso, está tratando de ayudar a una persona a que él entienda quién es Dios. Pero si nos escucha usar el nombre de Dios en chistes colorados o en bromas de mal gusto, y usamos el nombre de Dios para cualquier maldición, incluso usted habrá perdido credibilidad en el momento en que usted quiera compartir el evangelio o su fe con alguien más. La gente lo va a notar. La gente de afuera lo nota cuando usted y yo usamos palabras inadecuadas de Dios en nuestras conversaciones, en nuestros chistes o en nuestras maldiciones, qué sé yo. Pero es mucho más que usar mal el nombre de Dios. Tergiversamos quién es Dios en realidad cuando nosotros usamos su nombre o su palabra en vano. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo vivir este tercer mandamiento? ¿Cómo lo puedo vivir? El mandamiento, este tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. ¿Cómo lo puedo vivir entonces? La primera cosa que yo debo de hacer para poder vivir este mandamiento, practicarlo en nuestra vida, vivirlo, que la gente alrededor pueda observarte que estás viviendo, que vives este principio, este mandamiento. Primero es que hay que recordar de que Dios es santo. Recordar que el nombre de Dios es santo. Cuando usted y yo lo usamos incorrectamente, hay una frase que se llama blasfemia. ¿Y sabe qué significa la blasfemia? Es fuera de la palabra griega que se usa es famus, que significa templo. Y la palabra es como otras palabras, sacar. La palabra profano significa tomar algo sagrado y convertirlo en algo común. En otras palabras, significa sacar el nombre de Dios del templo de su contexto sagrado y arrastrarlo a un periodo de decadencia secular para degradar lo que Dios es o quién es. Eso se convierte en una blasfemia. ¿Por qué? Porque debemos de entender, reconocer, recordar de que estamos hablando de un Dios santo. De un nombre santo. La blasfemia es en realidad un intento de rebajar a Dios a nuestro nivel. Por eso se usan estas palabras. Usamos el nombre Dios en cualquier otra cosa y cuando lo usamos así, estamos degradándolo a Él. Ahora, usamos la palabra, por ejemplo, Dios mío, para cualquier cosa. Usamos la palabra, por ejemplo, lo juro por Dios. Esa palabra, como dije, en mi generación, en mi infancia, esa palabra acarreaba una buena tunda de nuestros padres cuando usamos esta palabra. Entonces, usamos la palabra en español, usamos, ay caray, ¿verdad? Estamos usando cosas extraordinarias ahí. Y el Salmo 135, versículo 13 dice su nombre. Dice, tu nombre, Señor, es eterno, será recordado por todas las generaciones. La palabra Señor está en letras mayúsculas y esa es la terminología, el nombre para referirse entre el pueblo judío para Yahweh. Y el nombre Yahweh era tan completo, tan santo, tan extraordinario, que los mismos judíos no se atrevían a pronunciarlo ni siquiera. Tenían temor de usarlo, ese nombre, pronunciarlo en cualquier cosa. Entonces, la palabra que se usa ahora en griego era la palabra Adonai, que es una palabra quizás más formal del Señor. Y entonces para usar la palabra Señor usaban la palabra Adonai. Pero Yahweh era una palabra santa, una palabra que no se atrevían ni a pronunciarla por lo que involucra la palabra Yahweh. Ahora, Jesús nos da un recordatorio en el Nuevo Testamento
Por ejemplo, cuando dice Padre Nuestro, cuando Él nos enseña a orar y dice Padre Nuestro que estás en los cielos. Vea la forma como Jesús se refiere al Padre. Padre Nuestro. Luego allá cuando está colgado en la cruz y siente que Dios lo ha abandonado, usa la palabra Dios mío, Dios mío. Pero Él usa la palabra Padre Nuestro que estás en el cielo. Segunda manera como puedo vivir yo este mandamiento es negarme a usar mal el nombre de Dios. Y es una decisión. Es una decisión que yo debo de tomar, el hecho de negarme a usar el nombre de Dios, hermano. En nuestro idioma lo usamos mal constantemente. Usamos algunas palabras literalmente, otras figurativamente. Pero lo estamos usando. Tratamos de usar frases, por ejemplo, hay personas que dicen, D-I-O-S. Es lo mismo. No decimos Dios, pero decimos las palabras, las letras. Entonces, como cristianos a veces usamos el nombre de Dios, fíjese bien, esto es una de las cosas importantes. Usar el nombre de Dios también, usar el nombre de Dios en vano, también significa cuando lo usamos para manipular a otras personas. Cuando usamos el nombre de Dios para manipular las emociones de una persona, para manipular sus convicciones de una persona, cuando usamos para obtener nuestros propios beneficios, para que la persona haga lo que nosotros queremos, y usamos el nombre de Dios para eso. Es más, cuando le decimos a una persona, y eso me habla a mí como predicador también, cuando usamos decimos a una persona, es que Dios me dijo que te dijera. Yo orando esta mañana, Dios me dijo. Y realmente lo que estamos haciendo es manipulando una situación. Le decimos que Dios me dijo, ¿realmente Dios te dijo? Al menos que hayas tenido una experiencia como la que tuvo Moisés en la zarza ardiente y que escuchaste el nombre, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios audiblemente. Entonces sí, quizás puede ser eso. Pero cuando le decimos a la gente es que Dios me dijo, Dios me dijo. Ahora, la mejor forma de decir quizás es, la palabra de Dios dice. Eso es diferente. Pero cuando tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos lo que decimos, oré y Dios me dijo, asegúrate antes de decirlo que eso es lo que realmente te dijo. Y que lo que estás diciendo no lo estás diciendo para hacer que la persona haga o sea manipulada por algo. Dios me dijo que teníamos que hacer esto o aquello. ¿Realmente lo hizo? Esa es la pregunta. ¿Cómo te lo dijo? Como cristianos debemos tener mucho cuidado de atribuir las cosas que queremos o no queremos hacer y usar el nombre de Dios como un chivo expiatorio. Tenemos que tener cuidado de no usar el nombre de Dios. Ten cuidado de decir que Dios te dijo, esto es aquello. Podrías decir, la palabra de Dios dice, ahí está bien, pero no lo que tú dices, que Dios me dijo. Y por cierto, si Dios te dijo algo a ti, ¿por qué no se lo puede decir también a esa persona? Entonces, hay otro aspecto más. El Levítico dice, no juren en mi nombre falsamente, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No juren en vano. No profanen el nombre de Dios, usando el nombre de Dios para hacer cualquier cosa negativa, para hacer cualquier cosa pecaminosa. Intenten, este es el tercer aspecto, cómo podemos vivir este mandamiento, intentar respetar el nombre de Dios con alabanza. En vez de usar palabras que no ayudan, ¿por qué no
usar alabanzas y exaltar su nombre, glorificar su nombre, magnificar su nombre y adorar su nombre. ¿Por qué no hacer eso en vez de usarlo con vanas palabrerías? Pero también es contradictorio que a veces podemos usar grandes palabras de adoración, pero al mismo tiempo, después que esto pasa, comenzamos a usar nuestro propio vocabulario. Hay cristianos todavía que piensan, no, es que esto es cultural y que esto es artesanal y que esto es algo popular y lo vamos a decir. El cristianismo debe de haber cambiado en ese aspecto. Y por eso el Salmo 148:13 dice esto: alaben el nombre del Señor porque solo su nombre es exaltado. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. ¡Ay, qué maravilloso pasaje! Así que en lugar de blasfemar, de decir blasfemias, elijamos alabar el nombre del Señor. Así que cuando alabo el nombre de Dios y digo cosas digo cosas como Dios es digno, Dios es poderoso, Dios es amor, su misericordia. Todas estas frases las pronunciamos cuando estamos alabando. Otra forma de usar mal el nombre de Dios es cuando nosotros no vivimos para Él. Esa es otra forma de usar el nombre de Dios, hermano, cuando no vivimos para Él. Hemos hablado varias veces sobre esto, cómo los cristianos amamos a Dios y le obedecemos para demostrar nuestro amor. Así que cuando elegimos no amar o obedecer a Dios, estamos usando su nombre en vano. Quizás no lo haya pensado de esa manera. Pero a veces nos olvidamos, ¿verdad? Que la forma de vivir refleja lo que yo creo. La forma de vivir, la forma de hablar, la forma de expresarme refleja lo que yo realmente estoy creyendo de Dios. Allí refleja si mi visión es distorsionada o es correcta de Dios. Jesús dijo en una ocasión: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Usted sabía que también eso significa usar el nombre de Dios en vano? Porque le llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice. Eso es en vano. Entonces, el cuarto aspecto para terminar. Una forma de vivir este mandamiento es aceptando el nombre de Dios como propio. Usted y yo fuimos llamados a ser parte de la familia de Dios. Usted y yo fuimos bautizados, ¿verdad? Otros no bautizados, otros les pusieron un nombre y un apellido, llevamos un apellido y yo llevo el apellido Rubio donde quiera que voy, ese es mi apellido, firmo documentos con mi nombre y apellido, y donde quiera que voy yo represento a esa familia Rubio Santo. Yo la represento, porque Santos es mi segundo apellido. Y entonces, yo donde quiera que voy, represento a mi padre, a mis ancestros, los represento de esa manera. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y le recibo como Señor y Salvador, Él me recibe, me adopta y me da un lugar en su familia y me pone un nombre y me llama cristiano y me llama hermano, me llama redimido. Entonces, yo mismo debo de representar ese nombre de una mejor forma en nuestra comunidad, en la casa, en la iglesia, donde quiera que yo esté, debo de representar ese nombre con dignidad. Con dignidad. Efesios dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Dios te ha dado un nombre. Entonces, cuando usted y yo aceptamos ese nombre de Dios como propio, esa es la invitación de Jesucristo, que lo aceptemos como propio y lo representemos de tal forma. Si eres parte de la familia de Dios, tomarás su nombre, vas a tomar el nombre de Dios como parte de tu familia, y eso significa que hemos representado a Dios de una gran manera ante muchas otras personas. Ciertamente, no queremos avergonzar a nuestros padres,
con nuestro nombre. ¿Cuál es una de las mejores maneras de vivir este tercer mandamiento? Entonces diría que, ¿qué tal si sigues los otros 9? Vive la vida de una manera que honre a Dios y muestre quién realmente Dios es. Eso es importante. Esta es la mejor forma de vivir este mandamiento. Lo vuelvo a repetir. ¿Podemos vivir los otros 9 mandamientos? Sí. Pero la manera de que vive tu vida de una manera que honre a Dios y muestre quién realmente Dios es a las demás personas, ¿verdad? Somos ejemplos, somos carta abierta, dice Pablo, somos embajadores, somos reconciliadores, transmitimos un mensaje, transmitimos un nombre, transmitimos el nombre de Dios, que no está distorsionado, que tienes un concepto correcto de las cosas. Gálatas dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos, dice Pablo. Ahora escucha, no puedes conectarte con Dios viviendo estos 10 mandamientos. No puedes ser salvo por estos 10 mandamientos. Pero sí podemos tener una mejor relación con Dios y con los demás si vivimos estos principios de estos 10 mandamientos. Así que, el mandamiento dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en vano. El Señor no tendrá por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano, dice el Señor en su tercer mandamiento dado al pueblo de Israel, pero que son principios que nosotros podemos vivir para vivir bien en la vida. Que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros. Bendiciones.